Muchas gracias por continuar con nosotros durante toda esta mañana, señores televidentes. Les contaba anteriormente que tendríamos a una psicoterapeuta muy especial, quien es Lina María Sánchez, y por eso quiero que ustedes también la conozcan en esta mañana. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángela, muy buenos días a todas las personas que nos ven en este momento. Muy bien, muy agradecida y muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Qué rico, bueno, la felicidad es mutua porque qué rico tener la posibilidad de tenerte aquí en Mañanas Eje, en Pereira, conversando un poco sobre la salud mental, que es tan importante y que muchas veces la dejamos olvidada. Pero antes de empezar a hablar un poquito más del tema y profundizar, quiero que por favor te nos presentes, cuéntanos un poquito sobre ti, hace cuánto estás acá, por qué comenzaste a estudiar esta carrera tan linda. Bueno, mi nombre es Lina María Sánchez Uribe, como lo dijiste. Yo me formé como psicóloga clínica hace 20 años. Yo soy pereirana, orgullosamente, nacida y criada aquí, pero mi familia paterna es paisa y me fui a estudiar allá. Estudié en la San Buenaventura de Medellín, allá me hice como profesional. Hace 8 años estoy de nuevo en Pereira y tengo mi consultorio pues particular. Paralelo a la formación en psicología clínica, empecé a formarme en terapias complementarias. Por un desafío personal, empecé a buscar herramientas y técnicas para la gestión de la ansiedad, y esto se ha convertido en el eje de mi perfil de acompañamiento. Qué lindo, qué lindo. Yo creo que muchas veces la ansiedad la escuchamos y se vuelve como moda hablar de la ansiedad, pero listo, tengo ansiedad, pero ¿por qué dices que tengo ansiedad? O sea, realmente las personas como podrían empezar a identificar que de verdad están pasando por un proceso de ansiedad. Lo que estás diciendo es muy importante porque hemos convertido los diagnósticos clínicos en clichés. Ajá, y autodiagnósticos constantemente. Amaneces triste y dices, tengo la depresión. Estás preocupada por algo, tienes un poco de estrés y dices, tengo ansiedad, ¿cierto? Realmente la ansiedad corresponde a un diagnóstico clínico, es un trastorno muy severo que compromete muchísimo la funcionalidad de una persona. Lamentablemente después de pandemia, yo diría que quedó una ola, una segunda pandemia que fue precisamente la ansiedad. Nosotros vivimos en un modelo sociocultural que implica mucho estrés, mucho corre-corre, todo es pantier, nos sobrecargamos, ¿cierto? Esto ha ido generando que naturalicemos el estrés, casi que cuando entras a la edad de trabajar o de tener desafíos académicos o laborales, pues es normal estar estresado. Si no estás estresado, ya no eres grande, Exacto, no eres adulto. No estás haciendo nada. Exacto. ¿Qué pasa? Nosotros como modelo sociocultural no hemos sido muy conectados con el ser. Nosotros hemos vivido muy para el hacer, para el afuera. Claro. Y eso ha llevado a que este estrés nos mantenga como el hámster en la ruedita. Y este estrés sostenido puede llegar a generar un diagnóstico clínico como la ansiedad. ¿Cómo una persona puede diferenciar de que está preocupado por un asunto particular o de que está estresado, digamos, por una dinámica que está atendiendo, a que tiene un diagnóstico clínico de ansiedad? Porque los síntomas se sostienen y normalmente son síntomas que corresponden a preocupación, el sobrepensar, ¿cierto? A nivel mental, el componente obsesivo, me meto en una idea y no la suelto, eso se llama rumiación. Y casi que dejas de ser funcional en el resto de cosas hasta por fin tratar de buscarle solución o continuar dándole Muy interesante que lo nombres porque precisamente la rumiación, el sobrepensar, la cantidad de pensamientos intrusivos son lo que genera la falta de atención, la capacidad de concentración, incluso afecta procesos cognitivos como la memoria. Claro. Entonces, bueno, por un lado aparece esto, ¿cierto? Por otro lado, puede aparecer un malestar biológico fuerte. Cuando tú estás en un proceso de ansiedad, o sea, de estrés sostenido, nosotros tenemos un sistema endocrino que tiene glándulas, produce hormonas, eso regula muchas cosas de nuestro cuerpo, pero hay unas protagonistas en los procesos de estrés y de ansiedad, que son las glándulas suprarrenales, como unas cachuchitas que están en los riñones. Esas glándulas deberían liberar en nuestra cotidianidad un poco de hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol, que está tan de moda ahora, ¿cierto? Hablar del cortisol, de estar quemado por cortisol, bueno, nosotros necesitamos cortisol y necesitamos algo de adrenalina para energizarnos y emocionarnos,
cortisol para disponernos a empezar el día y hacer las cosas, ¿cierto? Incluso en la mañana tú necesitas un poquito de cortisol para decirle a tu sistema, bueno, ya es hora, pares, esto se compone. Ya se acabó el momento de relajación, ahora sí nos vamos a activar y a comenzar el día, ¿cierto? Y si llegamos a tener un evento de supervivencia donde necesitemos disponernos para la supervivencia, la adrenalina y el cortisol deben estar allí, porque es lo que nos dispone para atacar o para huir y salvar nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Es como que se nos está quedando el acelerador pegado. La adrenalina y el cortisol están manifestándose en cantidades industriales, como si estuviéramos en medio de una balacera, un incendio, un terremoto, y no se desmontan. Todo el tiempo estamos a la defensiva y en modo supervivencia prácticamente. Las dos, aparte de los síntomas cognitivos de deterioro que te decía que podrían ocurrir, a nivel físico ocurre algo tan fuerte como que tus células no pueden ni nutrirse ni desintoxicarse normalmente cuando están inundadas de cortisol y adrenalina. Empezando por ahí. Entonces, bueno, síntomas físicos, sudoración, sí, taquicardia, dolor en el pecho. Hay otros más difíciles de identificar, dolores de cabeza, dolor de estómago. Hay una sensación de disconfort general. Hay personas que pueden sufrir una tensión generalizada, fuerte, sí. ¿cierto? Sí, he conocido Muchas personas no pueden dormir, están sobreactivadas. Entonces, si tú estás viviendo esta sintomatología por un periodo que supera, que estés enfrentando un desafío, es importante que te hagas revisar y que te hagas revisar por un profesional. Porque hay muchas cosas que puedes hacer desde casa, hay cosas que tú puedes gestionar, pero estos síntomas se sostienen, tú te estás enfrentando a una enfermedad, a un trastorno clínico, y ahí la importancia de lo que tú decías al principio, no dejar de última la salud mental. Que claramente esa sería como la base para nuestro diario vivir. O sea, realmente si tenemos una buena salud mental, tenemos una buena salud física y así todo el tiempo vamos a continuar, digamos, como más funcionales. Y algo que me sucede, y eso también pues, lo aclaro aquí, y es que en muchas ocasiones también me he acostumbrado muchísimo al nivel de estrés tan alto y a estar en un corre-corre aquí y allá. Ángela no tiene tiempo para esto, entonces corro para todos lados, que cuando ya estoy en paz digo, ¿y ahora qué más sigue? O sea, estoy como, llega a las 2 de la noche, 1 de la mañana y todavía estoy en modo súper activa, o sea, como si fueran las 4 de la tarde, por ejemplo, y ahora, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué trabajo tengo que hacer? Entonces creo que sí, nos hemos mal acostumbrado a ese tipo de vida, esa calidad de vida, que no es la mejor, la verdad. De hecho, nos hemos acostumbrado tanto que casi que hace parte del currículum que tenemos que presentar. O sea, trabajamos muy bien bajo presión, ¿cierto? Soy capaz de quemarme, y es que soy muy funcional. Yo creo que la sociedad ha hecho que eso sea algo positivo o bien visto en ese momento. Entonces, no, es que en la mañana hago tal cosa, en la tarde tal cosa, entonces es como, ay, interesante la persona. O al jefe le parece muy bueno que te quedes 2 o 3 horas extras sin cobrar nada más. Póngase la camiseta. Exacto, póngase la 10 por la empresa, ¿sí? ¿Y quién se pone la 10 por tu salud mental? De verdad, es algo muy interesante que de verdad estemos hablando del tema. Así que el manejo de la ansiedad a mí me parece muy importante que lo tengamos aquí presente para los televidentes porque, como lo hemos dicho, muchos se han autodiagnosticado y lastimosamente yo creo que también las redes sociales juegan un poco el papel ahí en contra o a favor, como lo quieran llamar. O sea, cualquier lado de la moneda pueden decir, las redes sociales de verdad hacen un papel muy importante y es que los famosos influencers muchas veces sacan los videos sin tener la profesión y muchas veces dicen, si tienes este síntoma y esto, tienes esto. Mejor dicho, se cree en Google. Que en Google tú dices, me duele el tobillo, tienes cáncer. O sea, inmediatamente eso es algo negativo, algo que lo extrapolan completamente. Así que, por favor, hablemos un poco más sobre cómo podríamos manejar la ansiedad cuando ya sea diagnosticada. Ok, bueno. Yo tengo una formación de base como psicóloga clínica, pero tengo una formación complementaria, como lo mencionaba al principio, la ansiedad llegó a mí y eso me dispuso como aprendiz. Integrar la ansiedad como compañera, no muy chévere, me ha llevado a buscar herramientas, técnicas que van un poco más allá de lo clínico. Lo clínico, como ya lo mencioné, es muy importante. Un profesional entrenado tiene la capacidad de no solo diagnosticarte, sino acompañarte o hacer una interconsulta de ser necesario. Algunas veces no solo se requiere psicoterapia, sino farmacoterapia con psiquiatría. Eso es para casos, digamos, puntuales. Pero entonces,
En esta búsqueda yo me encontré, por ejemplo, con herramientas como el mindfulness. El mindfulness pues está muy de moda, ¿cierto? Te invita a estar presente, te invita a conectar con el aquí y ahora. Pero ¿eso qué es? ¿Cómo se hace, cierto? Exacto. Disponerse como aprendiz es importante. Reconocer que tengo una necesidad es importante. Buscar ayuda para que alguien me acompañe es importante. Pero lo más importante es que uno pueda entender que la ansiedad siempre va a ser como un llamado de atención precisamente para que volvamos al ser. Ahorita te decía, nosotros no somos del ser, sino del hacer. Okay. La ansiedad en su lado positivo te invita a ir a ti. Las técnicas como el mindfulness son técnicas que vienen retomadas por el budismo zen. Esto es como budismo básico para occidentales, Okay. modo práctico, Ajá. ¿cierto? Entonces, reconocer lo que estamos viviendo, buscar ayuda, disponernos como aprendices y como protagonistas, yo como me encargo para gestionar, nos conecta con el mindfulness en la posibilidad de tener ejercicios, prácticas y disposición general en tu cotidianidad, precisamente porque estar presente significa no tener tu atención secuestrada, por ejemplo, por esos contenidos mentales que todo el tiempo están allí. Ajá. Los pensamientos intrusivos, la sobrepensadera o el estar anticipando. Hay un principio del mindfulness que a mí fue lo que me conectó con la herramienta. Ellos dicen, la vida es todo aquello que está ocurriendo mientras tú estás distraída, rememorando en tu pasado o anticipando en tu futuro. Y es muy triste porque esa frase nos dice, se nos va a ir la vida, Se nos tú está nunca yendo constantemente estuviste, la ¿cierto? Y por eso muchas veces llegamos a la edad madura y aparece una sensación de sinsentido. ¿Y qué hice por mi vida? Tantos años que perdí y no hice tal cosa. Cerré los no. ojos, tengo 50, cerré los ojos, tengo 70, la conexión con el ser no estuvo. Estuve respondiendo al hacer en modo reactivo y se nos fue. En modo reactivo y supervivencia. Hacer, solamente producir dinero, supervivir y ya. Bueno, que es bastante fuerte. Lina, por favor, regálanos tus redes sociales para que ahí también podamos seguir ampliando el tema, para que todas las personas que quedaron súper interesadas del mindfulness y sobre el tema de la ansiedad, sigan conversando también con Lina, por favor, lo hagan. Claro que sí, pues principalmente me pueden encontrar en Instagram, es Lina Sánchez Terapia Holística, separada cada palabra por guión bajo. ¿Listo? Estoy muy agradecida de que me hayan invitado y quedo atenta a la necesidad de cualquiera de las personas que nos estén viendo y me quiera contactar. Claro que sí. Aquí nos quedamos conversando un ratico porque te cuento que además de agradecerte a ti por estar con nosotros, por darnos la apertura y permitirnos conocer un poco más sobre los temas de salud mental que son tan importantes, también tenemos una compañerita que nos quiere contar algo muy interesante. Y es por eso, señores televidentes, que vamos a ir directamente